Buenas, continuando con las propiedades de las funciones, vamos a ver lo que es la periodicidad. Periodicidad. ¿Qué es la periodicidad? Una función es periódica, es aquella cuyo comportamiento se repite cada vez que la variable independiente recorre un cierto intervalo. Es decir, conforme la x avanza, vemos que la función se repite. En este caso, este sería lo que se repite. Con lo cual, cuando se repite hay que ver cada cuánto valor de la x se repite. En este caso, vemos que vale es este trocito y vemos que este trocito es 2. Luego, eso se dice que el periodo es 2. Funciones periódicas, pues por ejemplo, el ritmo del corazón. Es una función sinusoidal que se llama. Simetría. Simetrías de las funciones. Una función es simétrica, hay de dos tipos, par o impar. Esta es la simétrica respecto al eje y, que es la que se llaman par. Fijaros como si tuviéramos un espejo en el eje X, en el eje Y, perdón. Y simetría respecto al origen. Gráficamente se ve claro, es como si tuviéramos un espejo en el eje Y. La función es simétrica y respecto al origen es como si yo cojo cualquier punto de la gráfica, trazo una recta que pase por origen, debo encontrar otro punto a la misma distancia al otro lado. Eso sería una función impar. Eso gráficamente se ve claramente. ¿Qué pasa analíticamente? Analíticamente es un poquito más complicado. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado más 2, lo que se hace es calcular f de menos x. Entonces, si f de x es igual a f de menos x, entonces la función es par. Voy a calcularlo. Pongo donde pone x, pongo menos x al cuadrado más 2. Eso me queda x cuadrado más 2. ¿Qué es lo que vemos? Que esta función es la misma que esta. Luego, esta función sería par. Ahora vamos a ver un ejemplo de una función impar. Por ejemplo, f de x igual a x cubo menos x. Para que sea impar, ¿qué se tiene que cumplir? Que f de x sea igual a menos f de menos x. Calculo f de menos x. Sería menos x al cubo menos el menos x. Eso es lo igual que menos x cubo más x. ¿Qué es lo que veo? Que eso es lo mismo que si saco factor común menos x cubo menos x. Es decir, menos f de menos x. O dicho de otra manera, que me sale lo mismo pero con signos cambiados. Eso sería simetría impar. Cuando no se cumple ninguna de las dos cosas, se dice que no es simétrica. Ahora vamos a ver lo que es máximos y mínimos. Son de los apartados importantes. Primero vamos a ver lo que es la monotonía, que se llama una función es creciente cuando al aumentar la x aumenta la y. Una función es decreciente cuando al aumentar la x disminuye la y. Es decir, si yo miro de izquierda a derecha, aquí vemos que en este trozo, hasta aquí la función sería decreciente. A partir de aquí sería creciente en todo este trozo. A partir de aquí sería decreciente. Y a partir de aquí sería creciente. Sin más. Algo muy importante para decir de dónde es creciente y dónde es decreciente, siempre se escriben con intervalos abiertos. Es decir, sería
decreciente entre el 0 y el 20, siempre corchete hacia afuera, y ahora unión desde 80 100, 120, 140 hasta el 140. Y sería creciente desde... no, cada cuadrito son 20, perdón. Esto sería 10. Es decir, creciente sería de 0 a 10. Y 20, 30, 40, 50, desde el 50 hasta 60, 70, 80. Y creciente sería desde el 10 hasta el 50, unión desde el 80, como se supone que eso sigue, hasta el infinito. Bien. Ahora, máximos y mínimos. Sería donde tiene un máximo y un mínimo. Una función presenta un máximo absoluto en un punto cuando es el valor más alto de la función, de la gráfica. Este punto debe de pertenecer al dominio. Una función presenta un mínimo absoluto cuando es el menor de la función. Una función tiene un máximo relativo cuando es el mayor de los puntos que hay cercanos. No tiene por ser mayor de toda la función. Una función presenta un mínimo relativo en un punto cuando en dicho punto la función pasa de creciente a decreciente. Es decir, el punto debe pertenecer al dominio. ¿Dónde habría máximos? Evidentemente, en esta función habría un máximo 10, 20, 30, 40, 50 en el punto 50, 0. Y sería relativo. Y habría mínimos en el 10, menos 40 y en el 80 menos 70. Y este sería absoluto. Porque debajo de aquí no hay gráfica. Este no sería absoluto porque por encima de este sí que hay gráfica. Vemos que por encima de este punto hay gráfica. Y por último, lo que se llama tasa de variación media. Para medir la variación o aumento o disminución de una función en un intervalo se utiliza la tasa de variación media. Es la formulita que tenéis aquí. Tasa de variación media de una función a b es la global de la función en b menos la global de la función a partido b menos a. También se suele calcular lo que es la tasa de variación de la función entre a y b, que es simplemente el numerado, es decir, f de b menos f de a. Donde si la tasa de variación me sale positiva, sabemos que en ese intervalo la función crece. La tasa de variación me sale negativa, decrece.
Y esto es todo.